Cuando vi a mi suegra levantarse de su propio ataúd durante su funeral, pensé que me había vuelto loca. Pero lo que descubriría después sobre por qué fingió su muerte me cambiaría para siempre. Buenos días, queridos míos. Soy Isabella Herrera, tengo 55 años, y durante 40 años he guardado esta historia que hoy finalmente puedo compartir con ustedes. Era 1984, tenía apenas 26 años, y vivía lo que creía era un matrimonio perfecto en un pequeño pueblo de Jalisco. Mi esposo Alejandro era el hijo consentido de doña Remedios, una mujer que desde el primer día dejó claro que ninguna mujer sería suficientemente buena para su príncipe. Durante los 3 años de nuestro matrimonio, había soportado sus comentarios venenosos, sus comparaciones constantes con otras nueras del pueblo, y esa manera sutil pero devastadora de hacerme sentir como una intrusa en mi propia familia. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que pasaría esa mañana de septiembre. Todo comenzó con una llamada desesperada. Las 5:30 de la mañana, el teléfono sonando insistentemente en nuestra pequeña casa. Alejandro se levantó tambaleándose, aún medio dormido, y contestó con voz ronca. «¿Diga? ¿Qué? ¿Cómo que mamá? No puede ser». El grito que soltó me despertó completamente. Corrí hacia él y vi cómo el color desaparecía de su rostro. Sus manos temblaban mientras sostenía el auricular. Mi mamá se murió, Isabella. El doctor dice que fue un infarto fulminante. No sufrió. Era su hermana Rosa quien llamaba desde la casa familiar. Entre sollozos, nos contó que doña Remedios se había desplomado en la cocina mientras preparaba café. Cuando llegó la ambulancia, ya era demasiado tarde. No voy a mentirles. Mi primer sentimiento no fue tristeza. Fue alivio. Un alivio terrible y culposo que me llenó de vergüenza inmediatamente. Durante 3 años había sido la nuera que nunca cumplía expectativas, la mujer que había atrapado a su hijo perfecto, la intrusa que alteraba la dinámica familiar. Pero ver a Alejandro desmoronarse me partió el corazón. Adoraba a su madre con una devoción que a veces me ponía celosa. Era un hombre de 30 años que seguía consultando cada decisión importante con doña Remedios, que la visitaba diariamente después del trabajo, que me comparaba constantemente con ella. Era la mujer más fuerte que conocí, sollozaba mientras se vestía para ir a la casa familiar. Nunca se enfermó, nunca se quejó. ¿Cómo pudo pasarle esto? Los siguientes 3 días fueron un torbellino. La casa de doña Remedios se llenó de familiares, vecinos, conocidos. Como era costumbre en el pueblo, el velorio se haría en casa, con el ataúd en la sala principal rodeado de flores y veladoras. Yo me encargué de organizar la comida, de recibir condolencias, de hacer todas esas tareas que corresponden a la nuera mayor. Extrañamente, varias señoras del pueblo me comentaron lo bien que me veía, lo tranquila que parecía. Es que Isabella siempre ha sido muy fuerte, decían. Si supieran que por dentro me sentía como una farsante. La noche antes del funeral, mientras organizaba las sillas en el patio para la ceremonia del día siguiente, escuché una conversación entre Rosa y su tía Carmen que me heló la sangre. ¿Estás segura de que mamá quería que fuera así?, susurraba Rosa. Tu madre siempre supo lo que hacía, mijita. Esto va a abrir los ojos de Alejandro sobre quién es realmente Isabella. Ya lo verás. Me acerqué discretamente, fingiendo acomodar flores, pero la conversación se cortó abruptamente cuando me vieron. Rosa me miró con una extraña sonrisa que no supe interpretar. Esa noche no pude dormir. Alejandro lloraba en silencio a mi lado, y yo me sentía más confundida que nunca. ¿Qué había querido decir la tía Carmen? ¿Qué era lo que iba a abrir los ojos de mi esposo? El día del funeral amaneció gris y nublado, como si el mismo cielo llorara por doña Remedios. El pueblo entero se congregó en nuestra casa. El padre Martínez, que había conocido a la familia desde que Alejandro era niño, ofició una misa hermosa en el patio. Durante toda la ceremonia, tuve la extraña sensación de estar siendo observada. Cada vez que alzaba la vista, encontraba miradas que se desviaban rápidamente, susurros que cesaban cuando me acercaba. Era como si todos supieran algo que yo ignoraba.
Después de la misa, comenzó la procesión hacia el cementerio. 6 hombres del pueblo, incluyendo a Alejandro y sus primos, cargaron el ataúd. Yo caminaba detrás con Rosa y las otras mujeres de la familia, sintiendo el peso de centenares de miradas sobre mí. El cementerio estaba en una colina a las afueras del pueblo. Era un lugar hermoso, lleno de cipreses y con vista a los campos de maíz que se extendían hasta las montañas. Allí, en la tumba familiar de los Herrera, descansarían los restos de doña Remedios. El padre Martínez comenzó las oraciones finales. Todo el pueblo guardaba silencio absoluto. Solo se escuchaba el viento entre los árboles y el llanto silencioso de algunos familiares. Fue entonces cuando pasó. Cuando el padre estaba a punto de dar la bendición final, escuchamos un golpe sordo desde dentro del ataúd. Luego otro. Y otro más. La gente comenzó a murmurar, nerviosa. ¿Escucharon eso? ¿Qué fue ese ruido? Alejandro palideció. Rosa se aferró al brazo de su tía Carmen. De repente, la tapa del ataúd se movió. Lentamente, como en una película de terror, comenzó a abrirse desde adentro. Lo que vi a continuación desafió toda lógica, toda creencia, toda comprensión de la realidad que había tenido hasta ese momento. Doña Remedios se incorporó en el ataúd. Estaba pálida, con el cabello despeinado y el vestido arrugado, pero claramente viva. Sus ojos, esos ojos pequeños y astutos que tantas veces me habían juzgado, se movieron lentamente por la multitud hasta encontrar los míos. Y entonces sonrió. El cementerio estalló en gritos. Varias señoras se desmayaron. Los hombres que habían cargado el ataúd retrocedieron como si hubieran visto al diablo. Alejandro se tambaleó y tuvo que apoyarse en una lápida para no caerse. «¡Remedios!», gritó el padre Martínez, santiguándose repetidamente. «¡Santo Dios! Es un milagro». Pero yo sabía que no era un milagro. La manera en que Rosa y la tía Carmen intercambiaron miradas, la forma en que algunas personas parecían más sorprendidas por las reacciones de otros que por la resurrección misma, la sonrisa calculadora en el rostro de mi suegra. Esto había sido planeado. Doña Remedios se incorporó completamente, aceptando la ayuda de 2 hombres para salir del ataúd. Actuaba débil, confundida, como alguien que hubiera pasado por una experiencia traumática. «¿Dónde estoy?», murmuró con voz temblorosa. «¿Por qué hay tanta gente? ¿Qué pasó conmigo?». El doctor Ramírez, el mismo que había certificado su muerte, se acercó corriendo con la cara descompuesta. «Doña Remedios, esto es imposible». Yo mismo verifiqué. No había latido cardíaco. No había respiración. «Los caminos del Señor son misteriosos, doctor», intervino el padre Martínez. Claramente Dios no estaba listo para llevársela. Pero yo observaba todo con una claridad terrible. Vi cómo Rosa ya tenía una manta preparada para cubrir a su madre. Vi cómo la tía Carmen dirigía discretamente a las mujeres para que despejaran el camino. Vi cómo algunos hombres del pueblo, los mismos que habían parecido más sorprendidos, ahora organizaban eficientemente el transporte de regreso. Esto no era espontáneo. Esto había sido orquestado. Alejandro corrió hacia su madre, lágrimas streaming down his face. «Mamá, creí que te había perdido para siempre». «Mi hijo querido», susurró ella, abrazándolo débilmente. «Parece que el Señor me dio una segunda oportunidad». Entonces sus ojos se encontraron con los míos por encima del hombro de Alejandro. Y en esa mirada había algo que me heló hasta los huesos. No era confusión ni debilidad. Era triunfo. Durante el caótico regreso al pueblo, mientras todos celebraban el milagro y hablaban de buscar al periódico para reportar la historia, yo caminaba en silencio detrás de la multitud. Mi mente trabajaba febrilmente, tratando de entender qué acababa de presenciar. ¿Cómo había fingido estar muerta? ¿Cómo había engañado al doctor? ¿Cuántas personas estaban involucradas en esta farsa? Y la pregunta más importante, ¿por qué? Rosa caminaba a mi lado, y en un momento en que nadie nos oía, se inclinó hacia mí y susurró: «Ahora Alejandro va a ver quién realmente lloró por mamá y quién solo fingió». Sentí como si me hubieran abofeteado.
Todo comenzaba a tener sentido. Esto no había sido solo una broma macabra o un acto desesperado. Había sido una prueba para mí. Doña Remedios había fingido su muerte para ver cómo reaccionaría yo, para exponer lo que ella siempre había sospechado, que yo no la quería, que me alegraba de su muerte, que era la nuera falsa e interesada que siempre había pensado que era. Pero había un problema con su plan perfecto. Yo había actuado exactamente como se esperaba de una nuera amorosa durante todo el proceso. Había organizado el velorio, había consolado a Alejandro, había mostrado el respeto apropiado. Mi alivio secreto no se había manifestado en mis acciones. A menos que hubiera algo más que yo no sabía, algo que ella había planeado para exponerme de una manera que no podía prever. De vuelta en la casa familiar, mientras los vecinos preparaban una celebración improvisada por el milagro, me escabullí hacia la cocina para estar sola y pensar. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente. Encontré a la tía Carmen guardando apresuradamente unos papeles en su bolsa. Cuando me vio, se sobresaltó como si hubiera sido descubierta en algo prohibido. Isabella, querida, ¿cómo te sientes después de toda esta emoción? Confundida, respondí honestamente. Tía Carmen, usted sabía que doña Remedios estaba viva. Sus ojos se agrandaron en lo que parecía genuina sorpresa. ¿Cómo voy a saber una cosa así? Nadie puede predecir los milagros de Dios. Pero su voz sonaba demasiado ensayada, demasiado cuidadosa. Es solo que algunas conversaciones que escuché ayer por la noche me hicieron pensar que tal vez. Isabella, me interrumpió, su voz volviéndose más firme. Mi sobrina acaba de regresar de la muerte. En lugar de hacer preguntas extrañas, deberías estar agradecida de que tu esposo no haya perdido a su madre. Tenía razón en una cosa, debería estar agradecida. Alejandro estaba radiante de felicidad, más feliz de lo que lo había visto en mucho tiempo. Su madre había regresado de la muerte. Para él, era realmente un milagro. Pero para mí, era el comienzo de una pesadilla que aún no podía comprender completamente. Esa noche, en nuestra casa, Alejandro no podía dejar de hablar sobre el milagro. Isabella, ¿te das cuenta de lo increíble que es esto? Mi madre regresó de la muerte. Tenemos que atesorar cada momento con ella de ahora en adelante. Asentí, fingiendo compartir su asombro, pero por dentro me sentía cada vez más inquieta. Algo sobre todo este episodio no cuadraba, y la manera en que algunas personas habían reaccionado me hacía pensar que había más de lo que se veía en la superficie. ¿Notaste algo extraño en el funeral? Le pregunté cuidadosamente. ¿Extraño? Isabella, mi madre resucitó de entre los muertos. Todo fue extraño y maravilloso. No era el momento para insistir. Alejandro estaba en un estado de euforia emocional que no le permitiría escuchar dudas o sospechas. Pero yo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa triunfante en el rostro de doña Remedios, esa mirada que parecía decir, ahora veremos de qué estás hecha realmente. Al día siguiente, todo el pueblo hablaba del milagro. El periódico regional envió un reportero. El padre Martínez había contactado al obispado para reportar el evento. Doña Remedios, que se había quedado en casa recuperándose, recibía una procesión constante de visitantes que venían a ver a la mujer que había regresado de la muerte. Yo mantuve mi rutina normal, limpiar la casa, preparar las comidas, atender a Alejandro. Pero cada hora que pasaba, me sentía más como una actriz en una obra que no entendía completamente. Fue durante una de mis visitas obligatorias a doña Remedios que las cosas comenzaron a aclararse. Llegué con una olla de caldo de pollo, pensando que necesitaría alimentos suaves después de su experiencia. La casa estaba llena de gente, pero logré un momento a solas con ella cuando los demás estaban en el patio escuchando al reportero. Doña Remedios, ¿cómo se siente? Debe haber sido terrible lo que pasó. Me miró directamente a los ojos, y por un momento, la máscara de debilidad se resbaló completamente. Oh, Isabella. Fue exactamente lo que esperaba que fuera. La manera en que lo dijo, el tono, la sonrisa apenas perceptible. No había ambigüedad.
Ella sabía exactamente lo que había pasado porque lo había planeado. No entiendo, doña Remedios. No entiendes. Su voz se volvió más baja, más íntima. Claro que entiendes. Siempre has sido más inteligente de lo que pretendes ser. Esa es parte del problema. El corazón me comenzó a latir más rápido. ¿Cuál problema? Se inclinó hacia mí, como si fuera a compartir un secreto. El problema de tener una nuera que nunca me quiso realmente, que siempre fingió, que secretamente esperaba mi muerte para tener a mi hijo solo para ella. Las palabras me golpearon como una bofetada. Era verdad que no la quería, que la encontraba difícil y manipuladora, pero nunca había deseado su muerte, nunca había actuado con malicia hacia ella. Doña Remedios, yo nunca. SGH, me interrumpió suavemente. No necesitas fingir más, Isabella. Ya tengo toda la información que necesitaba. ¿Qué información? Su sonrisa se volvió más amplia, más cruel. La información que obtuve durante estos 3 días, mientras estaba muerta, y tú creías que nadie te estaba observando. Sentí como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies. ¿Qué había hecho durante esos 3 días que pudiera usarse en mi contra? Había sido respetuosa, había ayudado con los arreglos, había consolado a Alejandro. Veo que estás confundida, continuó con evidente satisfacción. Déjame ayudarte a recordar. Como cuando le dijiste a Rosa que, al menos ahora Alejandro podría tomar sus propias decisiones. O cuando comentaste con la señora García que, tal vez ahora habría más paz en la familia. Punto. Me quedé sin palabras. Esas conversaciones habían sido privadas, comentarios hechos en momentos de estrés y cansancio. Y habían sido malinterpretados completamente fuera de contexto. Esas conversaciones fueron exactamente lo que pensé que serían, me cortó. La verdadera Isabella saliendo a la superficie cuando creía que finalmente estaba libre de mí. La habitación comenzó a dar vueltas. Me di cuenta de que había caído en una trampa perfectamente orquestada. Doña Remedios no solo había fingido su muerte, había tenido espías documentando cada una de mis palabras y acciones durante el periodo del luto. Pero eso no es todo, continuó, claramente disfrutando mi horror creciente. También está el asunto de la carta. ¿Qué carta? La carta que escribiste pero nunca enviaste. La que Rosa encontró en el bote de basura de tu casa ayer por la mañana. Mi sangre se congeló. La noche antes del funeral, en un momento de frustración y dolor, había comenzado a escribir en mi diario sobre mis sentimientos complejos hacia doña Remedios. Pero no había sido una carta, había sido un intento de procesar emociones difíciles. Y recordaba claramente haberla roto y tirado a la basura. Rosa no tenía derecho a revisar mi basura. Rosa tenía todo el derecho de proteger a su familia de una mujer que escribió, y cito textualmente, «Tal vez es mejor así». Al menos ahora Alejandro puede ser el hombre que está destinado a ser sin su madre controlándolo constantemente. Punto. Esas habían sido palabras escritas en un momento de frustración, nunca destinadas a ser vistas por nadie más. Palabras que había desechado inmediatamente porque sabía que no reflejaban realmente mis sentimientos más profundos. Pero ahora entendía la magnitud del plan de doña Remedios. No había fingido su muerte por capricho o para gastar una broma cruel. Lo había hecho para crear las condiciones perfectas para exponerme, para reunir evidencia de que yo era la nuera falsa y calculadora que siempre había sospechado que era. Y había funcionado perfectamente. ¿Va a decirle a Alejandro sobre esto? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Oh, Isabella, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No voy a decirle nada. Tú vas a decírselo. ¿Qué? Esta noche, cuando regreses a casa, vas a confesarle a mi hijo exactamente lo que sientes por mí. Le vas a mostrar la carta que Rosa tiene guardada. Le vas a decir que te alegraste cuando pensaste que había muerto. Pero eso destruiría nuestro matrimonio. ¿Nuestro matrimonio basado en mentiras? Sí, probablemente lo haría. La miré, finalmente entendiendo la profundidad de su manipulación.
Había orquestado todo esto no solo para exponerme, sino para forzarme a confesar y destruir mi propio matrimonio. ¿Y si me niego? Entonces yo le contaré a Alejandro. Pero será mucho peor viniendo de mí que viniendo de ti. Al menos si tú se lo dices, puedes mantener algo de dignidad en el proceso. Era un chantaje perfecto. No importa lo que eligiera, el resultado sería el mismo. Mi matrimonio se terminaría y Alejandro volvería a ser completamente suyo. Me levanté para irme, pero su voz me detuvo en la puerta. Isabella, una cosa más. Me volví para mirarla. El doctor Ramírez era mi primo segundo. Los golpes desde adentro del ataúd fueron realizados por mi nieto Carlos, el hijo de Rosa, que había estado escondido en la sacristía esperando el momento correcto. El padre Martínez, bueno, él realmente cree que fue un milagro. Pero el resto de la familia sabía exactamente lo que estaba pasando. La enormidad de la conspiración me dejó sin aliento. No había sido solo doña Remedios, había sido toda una red familiar trabajando juntas para destruirme. ¿Por qué me dice esto? Porque quiero que entiendas exactamente contra qué te enfrentaste. Quiero que sepas que nunca tuviste una oportunidad real. Desde el día que te casaste con mi hijo, estabas destinada a fallar. Caminé a casa en un estado de shock total. Todo mi mundo se había desmoronado en el espacio de 4 días. Mi suegra había fingido su muerte, había orquestado una conspiración familiar elaborada y había reunido evidencia suficiente para destruir mi matrimonio. Pero mientras caminaba por las calles polvorientas del pueblo, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La conmoción inicial estaba siendo reemplazada por algo más fuerte, ira. ¿Quién era doña Remedios para juzgar mi matrimonio? ¿Para decidir que no era lo suficientemente buena para su hijo? ¿Para conspirar para destruir mi vida basándose en palabras privadas dichas en momentos de dolor? Sí, había tenido pensamientos negativos sobre ella. Sí, había sentido alivio cuando pensé que había muerto. Pero nunca había actuado con malicia, nunca había tratado de dañar a Alejandro o a la familia, nunca había hecho nada excepto tratar de ser una buena esposa a pesar de la hostilidad constante. Para cuando llegué a mi casa, había tomado una decisión. No iba a confesar nada. En su lugar, iba a luchar. Alejandro estaba en la sala, todavía eufórico por el milagro de su madre. Se levantó para abrazarme cuando entré. Isabella, amor, ¿cómo estuvo tu visita con mamá? ¿Cómo se ve? Lo miré directamente a los ojos y tomé la decisión que cambiaría todo. Alejandro, necesitamos hablar. Hay algo sobre tu madre que necesitas saber. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Está más que bien, Alejandro. Tu madre fingió su muerte. Las palabras salieron claras y directas. No iba a ser manipulada para confesarme como si fuera culpable. En su lugar, iba a exponer la verdad. La expresión en el rostro de Alejandro pasó de confusión e incredulidad a algo parecido al enojo. Isabella, ¿qué clase de cosa horrible es esa para decir sobre mi madre el día después de su milagro? No es horrible si es verdad. Y es verdad, Alejandro. Tu madre me lo confesó esta tarde. Pasé la siguiente hora contándole todo, la conspiración familiar, el doctor cómplice, el niño escondido en la sacristía, la búsqueda en mi basura, el chantaje. Alejandro me escuchó en silencio creciente, su rostro pasando por una serie de emociones, incredulidad, enojo, confusión y finalmente, algo que nunca había visto antes en sus ojos cuando hablaba de su madre. Duda. Esto es imposible, Isabella. Estás inventando una historia loca porque no sé por qué. Estás celosa de que haya regresado. Alejandro, ¿cuándo te he mentido alguna vez? ¿Cuándo he inventado historias sobre tu familia? Te estoy diciendo la verdad porque te amo y porque nuestro matrimonio merece estar basado en honestidad, no en las manipulaciones de tu madre. Podía ver la guerra interna en sus ojos. La devoción de toda una vida hacia su madre contra el amor y la confianza hacia su esposa. Si lo que dices es verdad, dijo finalmente, si realmente fingió su muerte solo para hacerte daño,
Entonces no conozco a mi madre en absoluto. Esa es la cuestión, Alejandro. Tal vez no la conoces tan bien como crees. Esa noche, Alejandro no durmió nada. Lo escuché dando vueltas. Suspiró profundamente, levantándose varias veces para caminar por la casa. Sabía que estaba luchando con la posibilidad de que todo lo que creía sobre su madre pudiera estar equivocado. En cuanto a mí, por primera vez en 4 días, dormí profundamente. Había tomado una posición. Había dicho la verdad. Pasara lo que pasara ahora, al menos no sería víctima de manipulaciones silenciosas. Pero cuando desperté a la mañana siguiente, no tenía idea de que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente desperté con una determinación que no había sentido en años. Si doña Remedios quería guerra, la tendría. Pero esta vez, las reglas del juego iban a cambiar. Alejandro ya se había ido al trabajo cuando me levanté. Había dejado una nota en la mesa de la cocina. Isabella, necesito tiempo para pensar en todo lo que me dijiste. Por favor, no vayas a casa de mamá hoy. Necesito hablar con ella primero. Era exactamente lo que esperaba. Alejandro necesitaba confrontar a su madre, necesitaba escuchar de ella misma si lo que yo había dicho era verdad. Pero yo sabía que doña Remedios había tenido toda la noche para preparar su defensa, para crear una versión de los eventos que la favoreciera. No podía quedarme esperando pasivamente a que resolvieran mi destino sin mí. Decidí empezar mi propia investigación. Si iba a luchar contra esta conspiración familiar, necesitaba entender exactamente qué tan profunda era y quiénes más estaban involucrados. Mi primera parada fue la casa de la señora García, nuestra vecina de enfrente. Era una mujer chismosa pero observadora que veía todo lo que pasaba en la cuadra desde su ventana de la cocina. Señora García, buenos días. ¿Cómo está después de toda la conmoción de ayer? Ay, Isabella, qué milagro tan increíble. Aunque debo confesar que me pareció extraño cómo algunas personas reaccionaron. Exactamente lo que esperaba escuchar. ¿Qué quiere decir? Pues fíjate que Rosa no parecía para nada sorprendida cuando su mamá se levantó del ataúd. Y el doctor Ramírez, ese hombre ha certificado la muerte de media población del pueblo. ¿Cómo pudo equivocarse tan gravemente? La señora García había notado las mismas inconsistencias que yo. Esto me dio valor para continuar. Notó algo más extraño durante estos días. Se acercó más, bajando la voz como quien va a compartir un secreto importante. Isabella, el lunes por la noche, muy tarde, vi luces en casa de doña Remedios. Luces moviéndose como si alguien estuviera caminando con velas o linternas. Pero se suponía que la casa estaba vacía hasta el día del velorio. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Está segura? Completamente segura. Y no solo eso. El martes muy temprano, antes de que comenzara a llegar la gente para el velorio, vi al joven Carlos, el nieto de doña Remedios, saliendo por la puerta trasera de la casa. Llevaba algo en las manos, pero no pude ver qué era. Carlos. El mismo niño que, según doña Remedios, había estado golpeando el interior del ataúd para crear el efecto de que ella estaba tratando de salir. Señora García, esto que me está contando es muy importante. ¿Se lo ha mencionado a alguien más? Negó con la cabeza. ¿A quién le voy a decir? Todo el mundo está convencido de que fue un milagro. Pero entre tú y yo, Isabella, los milagros no necesitan tanta preparación humana. Me despedí de la señora García con mucha más información de la que había esperado obtener. Tenía testigos independientes de actividad sospechosa. Era un comienzo. Mi siguiente parada fue la farmacia donde trabajaba el sobrino del doctor Ramírez. Si había habido una conspiración médica, tal vez podría encontrar evidencia ahí. Buenos días, Joaquín. ¿Cómo está su tío después de todo lo que pasó ayer? Joaquín era un joven de unos 20 años, tímido pero observador. Trabajaba en la farmacia desde los 16 años y conocía todos los medicamentos que su tío prescribía. Buenos días, doña Isabella. Mi tío está muy alterado. Dice que no entiende cómo pudo cometer un error tan grave al certificar la muerte de doña Remedios.
Debe ser muy difícil para él. ¿Ha pasado algo así antes? Nunca. Mi tío es muy meticuloso con esas cosas. De hecho, se detuvo, como si fuera a decir algo que no debía. ¿De hecho qué, Joaquín? Pues es que el viernes pasado, antes de que doña Remedios se muriera, mi tío vino aquí pidiendo información sobre un medicamento muy específico. Clorhidrato de procaína, se llama. Es un anestésico local que en dosis muy pequeñas puede hacer que el pulso se vuelva casi indetectable por un periodo corto. La sangre se me heló. ¿Para qué quería información sobre ese medicamento? Dijo que era para un artículo que estaba escribiendo sobre anestésicos locales. Pero mi tío nunca ha escrito artículos médicos. Es un doctor de pueblo, no un investigador. Joaquín continuó, y lo más extraño es que cuando regresó el lunes, me preguntó si había registros de nuestra conversación del viernes. Le dije que no, que solo habíamos hablado. Parecía muy aliviado. Tenía otra pieza del rompecabezas. El doctor Ramírez no solo había estado involucrado en la farsa, había investigado específicamente cómo hacer que alguien pareciera muerto sin estar realmente muerto. Joaquín, esto que me está contando podría ser muy importante. Estaría dispuesto a repetir esta información si fuera necesario. El joven se veía nervioso, pero asintió. Si es para ayudar a entender qué pasó realmente, sí. Mi tío no es un mal hombre, doña Isabella, pero algo extraño está pasando aquí. Salí de la farmacia con evidencia sólida de premeditación. Esto no había sido un plan improvisado. Doña Remedios había estado preparando su muerte durante al menos una semana. Mi siguiente objetivo era Rosa, la hija de doña Remedios. Necesitaba confrontarla directamente, pero sabía que sería peligroso. Si había estado colaborando en esta conspiración, también sabría cómo defenderse. Encontré a Rosa en el mercado, comprando verduras para preparar el almuerzo familiar de celebración por el milagro de su madre. Rosa, buenos días. ¿Cómo está doña Remedios hoy? Isabella, me respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mamá está muy bien, descansando y recibiendo visitas. Aunque mencionó que tu visita de ayer la dejó un poco perturbada. ¿Perturbada por qué? Por las preguntas extrañas que le hiciste. Isabella, mamá acaba de pasar por una experiencia traumática. No es momento para interrogatorios. Su tono defensivo confirmó lo que ya sospechaba. Doña Remedios ya le había contado sobre nuestra conversación de ayer. Rosa, necesito preguntarte algo directamente. ¿Tú sabías que tu madre iba a fingir su muerte? Su reacción fue inmediata e intensa. Se puso pálida, dejó caer las verduras que tenía en las manos, y miró alrededor para asegurarse de que nadie hubiera escuchado mi pregunta. ¿Cómo te atreves a decir algo así? Mi madre estuvo muerta. La vi morir. La velé durante 3 días. Rosa, encontré la carta que tomaste de mi basura. Sé sobre el plan. Sé sobre Carlos golpeando el ataúd desde afuera. Sé sobre el medicamento que investigó el doctor Ramírez. La expresión en su rostro cambió completamente. La negación fue reemplazada por algo parecido al pánico. No sé de qué hablas. Claro que sabes. Y ahora tienes 2 opciones. Puedes contarme toda la verdad, o puedo ir directamente con Alejandro y contarle todo lo que he descubierto, incluyendo el hecho de que su hermana conspiró para destruir su matrimonio. Rosa miró alrededor nerviosamente, luego me agarró del brazo. No aquí. Ven conmigo. Me llevó a un pequeño café en la esquina del mercado, un lugar donde podíamos hablar sin ser escuchadas por medio pueblo. Una vez sentadas, Rosa se desplomó como si toda la energía la hubiera abandonado. Isabella, nunca quise que llegara tan lejos. ¿Qué tan lejos? El plan original. Mamá solo quería ver cómo reaccionabas realmente a su muerte. Pensaba que si fingía estar muerta por unas horas, tú revelarías tus verdaderos sentimientos hacia ella. ¿Unas horas? Rosa estuvo muerta durante 3 días. Lo sé, lo sé. Las cosas se complicaron.
Una vez que el doctor certificó la muerte y el padre Martínez comenzó a organizar el funeral, no podíamos echar atrás sin explicaciones que no podíamos dar. Entonces decidieron seguir adelante con toda la farsa. Rosa asintió miserablemente. Mamá dijo que ya habíamos llegado tan lejos que podíamos usarlo para resolver el problema de una vez por todas. ¿El problema? ¿Te refieres a mí? Isabella, mamá nunca te aceptó realmente. Siempre pensó que no eras la mujer correcta para Alejandro. Cuando encontramos esa página de tu diario en la basura. ¿Página de mi diario? Rosa, eso no era mi diario. Era una carta que estaba escribiendo y que decidí no enviar porque sabía que estaba escribiendo desde la frustración, no desde el corazón. Pero las cosas que escribiste fueron pensamientos honestos escritos en un momento de dolor. Pensamientos que deseché inmediatamente porque sabía que no representaban realmente lo que siento. Rosa me miró como si fuera la primera vez que consideraba esta posibilidad. ¿Realmente no odias a mi madre? Rosa, tu madre es difícil. Es controladora, manipuladora y nunca me ha aceptado. Pero odiarla, no. Nunca deseé su muerte. Nunca quise que se fuera de la vida de Alejandro. Solo quería que me diera una oportunidad. Podía ver las lágrimas formándose en sus ojos. Isabella, creo que cometimos un error terrible. ¿Quiénes más están involucrados? El doctor Ramírez es primo segundo de mamá. La tía Carmen sabía todo. Carlos, mi hijo, ayudó con los golpes en el ataúd. Y había algunos otros que sabían pero no participaron directamente. El padre Martínez. No. Él realmente cree que fue un milagro. Mamá insistió en que no involucráramos al padre porque decía que era un hombre demasiado honesto para mentir convincentemente. Al menos había una persona en todo este drama que había mantenido su integridad. Rosa, ¿qué va a pasar ahora? Tu madre espera que yo confiese y destruya mi matrimonio. No voy a hacerlo. No lo sé, Isabella. Mamá estaba tan segura de que funcionaría. Estaba tan convencida de que eras una mala persona que pensó que esta situación te expondría claramente. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que tal vez mamá se equivocó sobre ti. La manera en que has manejado todo esto, la forma en que has estado dispuesta a luchar por tu matrimonio en lugar de simplemente rendirte, no es lo que haría una mujer mala o calculadora. Era el primer reconocimiento positivo que había recibido de cualquier miembro de la familia de Alejandro en 3 años. Rosa, necesito que me ayudes. ¿Cómo? Necesito que le digas a tu madre que no voy a ser chantajeada. Que si quiere destruir mi matrimonio, tendrá que hacerlo abiertamente, no a través de manipulaciones y mentiras. Isabella, no entiendes lo terca que puedes ser mamá. Si decides oponerte a ella directamente, hará todo lo posible por destruirte. Ya está tratando de destruirme, Rosa. La diferencia es que ahora voy a luchar de vuelta. Rosa me miró con una mezcla de admiración y terror. ¿Sabes lo que le vas a decir a Alejandro? Le voy a decir toda la verdad. Sobre la conspiración, sobre los cómplices, sobre los chantajes. Y le voy a pedir que elija entre un matrimonio basado en honestidad conmigo o una vida controlada por las manipulaciones de su madre. Eso podría terminar muy mal para ti. Rosa, ya terminó mal para mí el momento en que tu madre decidió fingir su muerte para destruir mi matrimonio. La diferencia es que ahora tengo la oportunidad de luchar por lo que es correcto. Salí de ese café con una aliada inesperada. Rosa no estaba dispuesta a oponerse directamente a su madre, pero tampoco iba a seguir participando activamente en la conspiración contra mí. Ahora necesitaba prepararme para la conversación más importante de mi vida, la confrontación final con Alejandro cuando regresara del trabajo. Pasé la tarde organizando toda la evidencia que había recopilado. El testimonio de la señora García sobre las luces en la casa y Carlos saliendo por la puerta trasera, la información de Joaquín sobre el medicamento investigado por el doctor, la confesión parcial de Rosa sobre la conspiración familiar. También pasé tiempo pensando en lo que realmente quería de mi matrimonio y de mi vida. Durante 3 años había tratado de ser la nuera perfecta,
había absorbido críticas y manipulaciones, había puesto las necesidades de todos por encima de las mías. Pero esta experiencia me había mostrado algo importante: yo era más fuerte de lo que creía. Había sido capaz de investigar, de confrontar, de reunir evidencia, de tomar posiciones difíciles. Había descubierto una versión de mí misma que no sabía que existía. Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, yo estaba lista. «¿Cómo fue tu conversación con tu madre?», le pregunté directamente. Su expresión era sombría. «Dice que estás inventando mentiras sobre ella porque estás celosa de que haya regresado. Dice que has mostrado tu verdadera personalidad durante estos días y que ahora estás tratando de cubrir tus acciones con acusaciones falsas. ¿Y tú qué piensas?» «Anistli, Isabella, no sé qué pensar. Mi madre dice una cosa, tú dices otra. Una de ustedes está mintiendo, y no sé cómo determinar cuál». «Alejandro, puedo probarte que estoy diciendo la verdad». Le conté todo lo que había descubierto durante el día, los testimonios de los vecinos, la evidencia del medicamento, la confesión parcial de Rosa. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de escepticismo a algo parecido al horror. «¿Estás diciéndome que mi hermana, mi primo el doctor, mi tía, todos conspiraron con mi madre para fingir su muerte solo para destruir nuestro matrimonio?» «Eso es exactamente lo que estoy diciendo». «¿Pero por qué? ¿Por qué harían algo tan extremo?» «Porque tu madre nunca me aceptó como tu esposa, y estaba dispuesta a llegar a cualquier extremo para deshacerse de mí». Alejandro se sentó pesadamente en el sofá, su cabeza entre las manos. «Si esto es verdad, si realmente hicieron esto, entonces no conozco a mi familia en absoluto». «Alejandro, hay algo más que necesitas saber». Le hablé sobre el chantaje, sobre cómo su madre había planeado forzarme a confesar y destruir nuestro matrimonio yo misma. Quería que yo viniera a ti y te dijera que me alegraba de que hubiera muerto, que te mostrara la carta privada que Rosa tomó de mi basura, que admitiera ser la mujer terrible que siempre pensó que era. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque no soy esa mujer, Alejandro. Porque nuestro matrimonio merece estar basado en la verdad, no en manipulaciones. Y porque me di cuenta de que si no luchaba por nosotros, nadie más lo haría. Alejandro me miró con ojos que parecían verme por primera vez. «Isabella, durante estos 3 años, siempre pensé que tal vez mamá tenía razón, que tal vez no eras lo suficientemente fuerte para ser parte de nuestra familia. Pero la manera en que has manejado esta situación, la forma en que has luchado por la verdad incluso cuando habría sido más fácil rendirte, me muestra una fuerza que nunca había visto antes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a confrontar a mi madre juntos. Y le vamos a dar una opción. Puede disculparse contigo y aceptar nuestro matrimonio, o puede perder a su hijo para siempre». Era la primera vez en nuestro matrimonio que Alejandro había puesto nuestras necesidades por encima de los deseos de su madre. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. «¿Estás seguro de que estás listo para hacer eso?» Isabella fingió su propia muerte para destruir nuestro matrimonio. Involucró a toda la familia en una conspiración elaborada para dañarte. Si no estoy listo para enfrentarla ahora, nunca lo estaré. Esa noche, por primera vez en 4 días, dormí profundamente. Mañana sería difícil, pero ya no estaría luchando sola. Al día siguiente, Alejandro y yo caminamos juntos hacia la casa de doña Remedios. Podía sentir las miradas de los vecinos, los susurros que seguían nuestros pasos. Todo el pueblo sabía que algo estaba pasando, pero no sabían exactamente qué. Cuando llegamos, encontramos la casa llena de visitantes que habían venido a ver a la mujer del milagro. Alejandro pidió hablar con su madre en privado. «Mamá, necesitamos conversar. Isabella, Rosa, tía Carmen, ustedes también. Esta conversación va a involucrar a toda la familia». Doña Remedios nos miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Por supuesto, mijo. Pasen al comedor». Una vez que estuvimos todos sentados, Alejandro tomó mi mano y habló con una voz que nunca había escuchado antes, firme, autoritaria, definitiva. «Mamá, sé lo que hiciste.
Sé sobre la conspiración, sobre el medicamento, sobre el chantaje. Isabella me contó todo, y he verificado su historia independientemente. El color desapareció del rostro de doña Remedios. Rosa miró hacia abajo, incapaz de encontrar los ojos de su hermano. La tía Carmen comenzó a murmurar sobre malentendidos. Alejandro, no sé qué historias te ha estado contando esa mujer. Basta. La voz de Alejandro cortó el aire como un látigo. He hablado con los vecinos. He hablado con Joaquín en la farmacia. He hablado con Rosa. Sé exactamente lo que pasó. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo real en los ojos de doña Remedios. Ahora tienes una opción muy simple, mamá. Puedes disculparte con Isabella por todo lo que has hecho, puedes aceptar nuestro matrimonio y prometemos que nunca volverás a interferir en nuestra relación. O puedes perder a tu hijo para siempre. El silencio en el comedor era ensordecedor. Rosa lloraba silenciosamente. La tía Carmen se veía como si quisiera desaparecer. Y doña Remedios finalmente se veía como lo que realmente era, una mujer mayor que había perdido el control de la situación que había creado. ¿Me estás dando un ultimátum?, preguntó con voz temblorosa. Te estoy dando una oportunidad de salvaguardar nuestra relación. Pero Isabella es mi esposa, y si no puedes aceptar eso, entonces no puedes ser parte de nuestras vidas. Durante varios minutos, nadie habló. Podía escuchar el reloj de la sala marcando los segundos, cada tic-tac llevándonos más cerca de un momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Finalmente, doña Remedios levantó la vista y me miró directamente. Isabella, dijo con voz quebrada, lo siento. No era la disculpa más elocuente que había escuchado, pero viendo las lágrimas en sus ojos, sabía que era sincera. Tenía tanto miedo de perder a mi hijo que perdí de vista lo que realmente era importante. Su felicidad debería haber sido lo único que importara. Me levanté y caminé hacia ella. Por primera vez desde que la conocía, extendí mis brazos y la abracé. Doña Remedios, le dije suavemente, nunca quise alejar a Alejandro de usted. Solo quería ser aceptada como parte de la familia. Sentí sus lágrimas mojando mi hombro mientras me abrazaba de vuelta. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Habíamos ganado esta batalla, pero construir una relación real iba a tomar tiempo, paciencia y mucho trabajo de ambas partes. Sin embargo, por primera vez desde que me había casado con Alejandro, sentí que tenía una oportunidad real de ser feliz en esta familia. La conspiración había terminado. La verdad había triunfado. Y yo había descubierto una fuerza dentro de mí que nunca había sabido que existía. Pensé que después de la disculpa de doña Remedios y la confrontación familiar, las cosas comenzarían a mejorar. Pero lo que descubrí en las siguientes semanas me hizo entender que nuestra batalla apenas había comenzado. 3 días después de la reconciliación aparente, estaba en el mercado cuando escuché a 2 señoras del pueblo hablando en voz baja. ¿Ya te enteraste de lo que realmente pasó con doña Remedios? ¿Qué quieres decir? ¿No fue un milagro? Para nada. Mi prima que trabaja en casa del doctor Ramírez dice que la nuera de doña Remedios, esa Isabella, amenazó a toda la familia para que dijeran que había sido una farsa. Dice que es una mujer muy peligrosa. Mi sangre se heló. Pretendí estar examinando naranjas mientras escuchaba más. ¿En serio? Pero si parecía tan tranquila y educada. Así son las peores, comadre. Las que parecen santas por fuera pero por dentro son víboras. Dicen que le gritó horrible a la pobre doña Remedios, que la amenazó con que si no decía que todo había sido mentira, le iba a quitar a su hijo para siempre. No podía creer lo que estaba escuchando. La historia había sido completamente distorsionada. Yo me había convertido en la villana que había forzado a una anciana inocente a confesar un crimen que no había cometido. Cuando llegué a casa, Alejandro ya estaba ahí, sentado en la mesa de la cocina con expresión preocupada. Isabella, necesitamos hablar. He estado escuchando cosas muy extrañas en el trabajo hoy. Le conté lo que había escuchado en el mercado.
Su expresión se volvió más sombría con cada palabra. Es peor de lo que pensé, dijo finalmente. En la oficina, 3 personas diferentes me preguntaron si era cierto que tú habías chantajeado a mamá. El jefe me llevó aparte y me sugirió que tal vez sería mejor si te tomaras unas vacaciones hasta que las cosas se calmaran. ¿Vacaciones? ¿Por qué tendría que irme yo cuando soy la única que dijo la verdad? Lo sé, amor, pero no se trata de la verdad ahora. Se trata de la percepción pública. Y de alguna manera, la percepción se ha vuelto en tu contra. Me dejé caer en una silla, sintiéndome derrotada. ¿Cómo pasó esto, Alejandro? Hace 3 días tu madre me pidió disculpas delante de toda la familia. Creo que mamá está teniendo problemas para manejar las consecuencias de su plan. El pueblo entero la vio como una santa que había sido bendecida con un milagro. Ahora, si admite públicamente que mintió, se convierte en una mentirosa y manipuladora frente a toda la comunidad. Comencé a entender la magnitud del problema. Doña Remedios había creado una situación en la que ella misma estaba atrapada. No podía admitir públicamente lo que había hecho sin destruir su propia reputación en el pueblo. Entonces, ¿qué sugiere que hagamos? Alejandro tomó mis manos. Isabella, creo que necesitamos considerar mudarnos. ¿Mudarnos? ¿Por qué tenemos que dejar nuestro hogar porque tu madre creó este lío? Porque quedarnos aquí significa una guerra constante. Significa que cada día tendrás que enfrentar susurros, miradas, acusaciones. No es justo, pero es la realidad. La idea de huir me llenaba de rabia. Había luchado tanto por la verdad, había encontrado mi fuerza, había ganado el respeto de mi esposo, solo para ser forzada a irme como si fuera yo la culpable. No voy a huir, Alejandro. Si nos vamos ahora, valida todas las mentiras que están esparciendo sobre mí. Entonces, ¿qué propones? Propongo que luchemos de vuelta, que exponemos la verdad completa, sin importar lo que le cueste a tu madre. Alejandro se veía aterrado. Isabella, eso podría destruir a mamá socialmente. El pueblo nunca la perdonaría. ¿Y qué hay de mí? El pueblo me va a perdonar a mí si dejamos que estas mentiras continúen. Esa noche no dormimos mucho ninguno de los dos. Alejandro luchaba entre proteger a su madre y defender a su esposa. Yo luchaba entre mi deseo de justicia y mi amor por mi esposo, que claramente sufría con toda esta situación. Al día siguiente, decidí tomar acción. Fui directamente a casa de doña Remedios, determinada a tener una conversación honesta sobre lo que estaba pasando. La encontré en su cocina, preparando café con manos temblorosas. Cuando me vio, el color desapareció de su rostro. Isabella, no esperaba verte hoy. Doña Remedios, necesitamos hablar sobre los rumores que están circulando en el pueblo. Se sentó pesadamente en una silla, de repente viéndose todos sus 65 años. Yo no sé cómo detenerlos. ¿No sabe cómo detenerlos o no quiere detenerlos? Por supuesto que quiero detenerlos. Pero, Isabella, tú no entiendes. Si admito públicamente lo que hice, mi reputación quedará destruida para siempre. Nunca podré mostrar mi cara en este pueblo otra vez. ¿Y qué hay de mi reputación? ¿Qué hay de mi vida aquí? Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Pensé que tal vez con el tiempo la gente se olvidaría, que las cosas volverían a la normalidad. Doña Remedios, las cosas nunca van a volver a la normalidad mientras yo sea vista como la mujer que chantajeó a una anciana inocente. ¿Qué quieres que haga? Quiero que diga la verdad, públicamente. Quiero que admita lo que hizo y por qué lo hizo. Eso sería mi ruina social. Su ruina social ya comenzó el momento en que decidió fingir su muerte. Ahora la pregunta es si va a dejar que yo pague el precio por sus decisiones. Doña Remedios me miró largamente, y por primera vez vi algo parecido al respeto en sus ojos. Eres más fuerte de lo que pensé, dijo finalmente. He tenido que serlo. Dame unos días para pensar en cómo hacerlo. No puedo simplemente salir y gritarle al pueblo que mentí sobre mi muerte.
Necesito encontrar la manera correcta de decirlo. No era la respuesta inmediata que quería, pero era un comienzo. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, me encontré con el padre Martínez. Se veía profundamente perturbado. Isabella, hija, necesito hablar contigo. Por supuesto, padre. ¿Qué pasa? He estado escuchando rumores muy perturbadores sobre ti y sobre lo que pasó con doña Remedios. Como el sacerdote de esta comunidad, siento que es mi responsabilidad llegar al fondo de esto. Mi corazón comenzó a latir más rápido. El padre Martínez era uno de los hombres más respetados del pueblo. Su opinión sobre mí influenciaría a muchas personas. Padre, estaré feliz de contarle toda la verdad. Eso espero, hija, porque he estado orando mucho sobre esta situación, y Dios me ha puesto en el corazón que hay más en esta historia de lo que se ve en la superficie. Durante la siguiente hora, en la tranquilidad de la sacristía, le conté todo al padre Martínez. Cada detalle de la conspiración, cada pieza de evidencia que había reunido, cada aspecto del chantaje y la manipulación. El padre me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, haciendo preguntas aclaratorias, pero nunca interrumpiendo el flujo de mi historia. Cuando terminé, se quedó callado por varios minutos, claramente procesando todo lo que había escuchado. Isabella, dijo finalmente, creo que has sido víctima de una injusticia terrible. Pero también creo que Dios te ha dado una oportunidad de mostrar verdadero perdón cristiano. ¿Perdón? Padre, doña Remedios orquestó una conspiración elaborada para destruir mi matrimonio. Sí, lo hizo. Y eso estuvo muy mal. Pero el perdón no es para ella, Isabella. Es para ti. El rencor y la amargura te lastimarán más a ti de lo que nunca le harán daño a ella. Sus palabras me golpearon profundamente. Había estado tan enfocada en obtener justicia que no había considerado el costo emocional de mantener toda esta ira. ¿Qué sugiere que haga, padre? Sugiero que confrontes esta situación con gracia y dignidad. Que dejes que la verdad salga a la luz, pero que lo hagas desde un lugar de amor, no de venganza. ¿Y si doña Remedios no está dispuesta a decir la verdad públicamente? Entonces tendrás que decidir si tu paz mental vale más que la opinión del pueblo. A veces, hija, la victoria real no es hacer que otros admitan que estaban equivocados. A veces la victoria real es saber en tu corazón que hiciste lo correcto y seguir adelante con tu vida. Salí de la iglesia con mucho en qué pensar. El padre Martínez tenía razón en muchas cosas, pero aún sentía que merecía que se limpiara mi nombre públicamente. Esa noche, durante la cena, Alejandro me contó que había tenido otra conversación con su madre. ¿Qué dijo? Está dispuesta a hacer una declaración pública, pero quiere hacerlo de una manera que preserve algo de su dignidad. ¿Qué significa eso? Quiere decir que fue una prueba de fe que salió mal, no una conspiración maliciosa. Quiere presentarlo como si hubiera estado tratando de ver si realmente había vida después de la muerte, pero que las cosas se complicaron. No podía creer lo que estaba escuchando. Entonces ahora quiere crear otra mentira para cubrir la primera mentira. Isabella, sé que no es ideal, pero al menos admitirá que fingió su muerte. Eso debería ser suficiente para limpiar tu nombre. Alejandro, si permite que su madre cuente otra versión falsificada de los eventos, nunca se responsabilizará realmente por lo que hizo. Y el pueblo pensará que fue solo una anciana confundida haciendo algo tonto, no una mujer manipuladora tratando de destruir un matrimonio. ¿Qué diferencia hace, siempre y cuando tu nombre quede limpio? La diferencia es que la verdad importa. La diferencia es que si cedemos en esto, tu madre aprenderá que puede manipular y mentir siempre y cuando esté dispuesta a hacer concesiones menores después. Alejandro suspiró profundamente. Isabella, estoy agotado de toda esta pelea. Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. Las cosas nunca van a volver a la normalidad, Alejandro. Hemos aprendido demasiado sobre tu familia y sobre nosotros mismos para fingir que nada pasó. Entonces, ¿qué sugieres? Sugiero que le digamos a tu madre que o dice toda la verdad,
o nosotros lo haremos. Sin versiones editadas, sin mentiras adicionales. La verdad completa. Eso podría causar una ruptura permanente en la familia. Alejandro, la ruptura ya ocurrió cuando tu madre decidió fingir su muerte para deshacerse de mí. Ahora la pregunta es si vamos a curarla apropiadamente o si vamos a poner benditas sobre una herida infectada. Podía ver la lucha interna en los ojos de mi esposo. Durante toda su vida había evitado conflictos con su madre, había sido el hijo obediente que nunca cuestionaba sus decisiones. Pedirle que tomara una posición firme contra ella era pedirle que cambiara fundamentalmente quién había sido. Necesito tiempo para pensar en esto, dijo finalmente. Está bien. Pero mientras piensas, recuerda esto, en unos años, cuando la gente haya olvidado los detalles de esta historia, lo que recordarán es si defendiste a tu esposa cuando más te necesitaba. Esa noche, después de que Alejandro se durmió, salí al pequeño patio trasero de nuestra casa. El cielo estaba claro, lleno de estrellas, y el aire nocturno era fresco y calmante. Me senté en la pequeña banca que Alejandro había construido cuando nos casamos y traté de procesar todo lo que había pasado en las últimas 2 semanas. Había descubierto reservas de fuerza que no sabía que tenía. Había aprendido a investigar, a confrontar, a luchar por lo que creía correcto. Había visto el lado más oscuro de la naturaleza humana en la conspiración de Doña Remedios, pero también había visto la capacidad de crecimiento en Rosa y potencialmente en mi esposo. Pero también había aprendido que a veces hacer lo correcto tiene un costo alto. Que la verdad no siempre triunfa fácilmente. Que algunas batallas valen la pena pelear incluso si no estás segura de poder ganarlas. Mientras estaba sentada ahí, escuché pasos acercándose por el callejón lateral. Era Rosa, con una expresión nerviosa en su rostro. Isabella, siento venir tan tarde, pero necesitaba hablar contigo sin que mamá supiera. ¿Qué pasa, Rosa? Mamá está planeando algo. Ha estado teniendo reuniones secretas con la tía Carmen y algunos otros familiares. Están hablando de mudarse a otro pueblo, de empezar de nuevo donde nadie conozca la historia. Mi corazón se hundió. ¿Va a huir? Eso parece. Y si se va, Isabella, nunca limpiarás tu nombre. La gente del pueblo siempre pensará que la forzaste a irse con tus acusaciones. Era la jugada perfecta. Doña Remedios escaparía de las consecuencias de sus acciones, y yo quedaría para siempre marcada como la mujer que había perseguido a una anciana inocente hasta sacarla del pueblo. ¿Cuándo planea irse? Este fin de semana. Ya tiene casa arreglada con la prima de la tía Carmen en Guadalajara. Tenía 3 días para actuar. 3 días para asegurarme de que la verdad saliera a la luz antes de que Doña Remedios desapareciera y dejara que yo cargara con la culpa para siempre. Rosa, ¿estarías dispuesta a ayudarme? ¿Cómo? ¿Estarías dispuesta a decirle al pueblo la verdad sobre lo que pasó realmente? Rosa se veía aterrada. Isabella, si hago eso, mamá nunca me perdonará. Y si no lo haces, podrás perdonarte a ti misma. La pregunta quedó suspendida en el aire nocturno entre nosotras. Rosa me miró largamente, y pude ver la batalla entre el miedo y la conciencia librándose en sus ojos. Dame hasta mañana para decidir, dijo finalmente. Después de que se fue, volví a entrar a la casa donde Alejandro seguía durmiendo profundamente. Me quedé despierta el resto de la noche, planeando lo que tendría que hacer si Rosa decidía no ayudarme. Si tenía que luchar sola contra toda la familia Herrera para limpiar mi nombre, lo haría. Había llegado demasiado lejos para rendirme ahora. Al día siguiente, cuando Alejandro se fue al trabajo, comencé mis propios preparativos. Si Doña Remedios iba a huir, yo me aseguraría de que el pueblo supiera exactamente por qué se estaba yendo. Pero primero, necesitaba tener una conversación final con la mujer que había intentado destruir mi vida. Era hora de que Doña Remedios y yo resolviéramos esto de una vez por todas. La mañana en que decidí confrontar a Doña Remedios por última vez, desperté con una claridad que no había sentido en semanas. Ya no se trataba solo de limpiar mi nombre o salvar mi matrimonio. Se trataba de algo más fundamental.
Se trataba de no permitir que una mujer manipuladora escapara sin consecuencias, dejando que otra mujer cargara con la culpa de sus acciones. Después de que Alejandro se fue al trabajo, me vestí cuidadosamente. Elegí un vestido azul marino simple pero elegante, me peiné hacia atrás en un moño pulcro, y me apliqué un toque de labial. Quería verme fuerte, digna, imperturbable. Mientras caminaba hacia la casa de doña Remedios, pasé por el mercado donde varias señoras detuvieron sus conversaciones para mirarme. Los susurros siguieron mis pasos como una sombra maliciosa. Ahí va la que hizo llorar a la pobre doña Remedios. Dicen que amenazó con quitarle a todos sus hijos si no admitía mentiras sobre ella. ¡Qué vergüenza! Una nuera haciendo sufrir así a su suegra. Cada palabra era como una puñalada, pero mantuve la cabeza alta y seguí caminando. En unas horas, esperaba que estas mismas mujeres conocieran la verdad completa. Cuando llegué a casa de doña Remedios, encontré varios bultos y cajas apilados en el patio. Rosa estaba ayudando a empacar, sus ojos hinchados de llorar. «Buenos días, Rosa». Se sobresaltó al verme, como si hubiera sido sorprendida en algo prohibido. «Isabella, buenos días. Mamá está adentro. ¿Tomaste tu decisión sobre lo que hablamos anoche?» Rosa miró hacia la casa, luego de vuelta a mí. Sus manos temblaban mientras doblaba una blusa de su madre. «Isabella, no puedo. Es mi madre. No puedo traicionarla públicamente, sin importar lo que haya hecho». No estaba sorprendida, pero sí decepcionada. «Entiendo, Rosa, pero espero que puedas vivir con esa decisión. Vas a exponerla de todas formas». «Voy a decir la verdad. Lo que la gente haga con esa información es su decisión». Entré a la casa sin golpear. Doña Remedios estaba en la cocina, empacando platos en cajas de cartón. Cuando me vio, se enderezó defensivamente. «Isabella, no esperaba verte hoy». «Claro que no. Esperaba poder escapar antes de que me diera cuenta de que se está yendo». Se dio vuelta para mirarme completamente, y vi que había envejecido años en las últimas 2 semanas. Tenía ojeras profundas, su cabello estaba descuidado, y sus manos temblaban ligeramente. «No estoy escapando. Simplemente decidí que sería mejor para todos si me mudara con mi hermana en Guadalajara». «¿Mejor para todos o mejor para usted?» «Isabella, no vine aquí a pelear contigo». «Yo no vine aquí a pelear con usted tampoco, doña Remedios. Vine a darle una última oportunidad». «¿Una oportunidad para qué?» «Una oportunidad de hacer lo correcto, de decirle al pueblo la verdad antes de irse». Se sentó pesadamente en una de las pocas sillas que no había empacado aún. «¿Y si me niego?» «Entonces yo le diré al pueblo la verdad. Hoy, esta tarde, en la plaza central, donde todo el mundo pueda escuchar». «Nadie te va a creer. Ya piensan que eres una mujer amargada que inventó historias para hacer daño a una anciana inocente». «Tal vez. Pero tengo evidencia, doña Remedios. Tengo testimonios. Y tengo la verdad de mi lado». Por primera vez desde que la conocía, vi algo parecido al verdadero miedo en sus ojos. «¿Qué evidencia?» Saqué de mi bolsa una carpeta que había estado preparando durante los últimos días. Tengo la declaración firmada de Joaquín sobre el medicamento que investigó el doctor Ramírez. Tengo el testimonio de la señora García sobre las luces en su casa la noche antes del velorio. Tengo fotos de los medicamentos que el doctor usó, que conseguí de su consultorio cuando no estaba. Esto último era una mentira, pero vi cómo el color se drenaba de su rostro. «Y tengo algo más», continué, decidiendo arriesgarlo todo en una jugada final. «¿Qué más podrías tener?» «Tengo una confesión grabada». La expresión de shock absoluto en su rostro me confirmó que mi farol había funcionado. «¿Cuándo? ¿Cómo?» «La conversación que tuvimos hace 3 días, cuando me contó todos los detalles de su plan. Llevaba conmigo una pequeña grabadora». Esto también era mentira. No tenía ninguna grabadora, no había ninguna confesión grabada. Pero doña Remedios no sabía eso,
y su reacción me decía que se lo había creído completamente. Se desplomó en la silla como si hubiera recibido un golpe físico. Isabella, por favor. Soy una mujer vieja. Si expones todo esto, mi reputación quedará destruida para siempre. Nunca podré mostrar mi cara en ningún lugar. Debió haber pensado en eso antes de fingir su muerte para destruir mi matrimonio. Por favor, susurró. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Que me vaya y nunca regrese? ¿Qué tengo que hacer para que no arruines mi vida? Verla así, suplicando, me llenó de una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Durante 3 años había sido la mujer poderosa que controlaba a su hijo y me hacía sentir inadecuada. Ahora era solo una anciana asustada enfrentando las consecuencias de sus acciones. No quiero su dinero, doña Remedios. Y no quiero arruinar su vida. Solo quiero la verdad. ¿Qué verdad? Quiero que le diga al pueblo exactamente lo que hizo y por qué lo hizo. Quiero que admita que orquestó toda la conspiración para deshacerse de mí. Quiero que limpie mi nombre antes de irse. ¿Y si lo hago? ¿Prometes no usar esa grabación? Si usted dice la verdad completa, públicamente, nunca sabrán de la existencia de esa grabación. Era una promesa fácil de hacer, considerando que no había ninguna grabación. Pero ella no lo sabía. ¿Cómo? ¿Cómo quieres que lo haga? Esta tarde, a las 5, cuando la gente salga del trabajo y las mujeres terminen sus compras en el mercado. En la plaza central. Va a reunir a todo el que pueda y va a contar la historia completa. Isabella, eso será mi humillación pública total. Sí, lo será. Pero también será mi reivindicación pública total. Y después de lo que me ha puesto, creo que me lo merezco. Doña Remedios se quedó callada por varios minutos, claramente luchando con la decisión más difícil de su vida. ¿Y después de que lo haga? Después de que me humille frente a todo el pueblo. Después de eso, se puede ir a Guadalajara con su hermana y empezar de nuevo. Y yo me quedaré aquí con mi esposo, con mi nombre limpio, viviendo la vida que usted trató de destruir. Alejandro sabe sobre esto. Alejandro va a saber todo esta noche. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana que daba a la plaza central. Podía ver a las personas yendo y viniendo, ocupándose de sus asuntos diarios, sin saber que en unas horas iban a ser testigos de una confesión que cambiaría la percepción que tenían de una de las familias más respetadas del pueblo. Está bien, dijo finalmente sin darse vuelta. Lo haré. ¿Promete que dirá toda la verdad? Sin versiones editadas, sin mentiras adicionales para protegerse. Prometo que diré la verdad. Me levanté para irme, pero su voz me detuvo en la puerta. Isabella. ¿Sí? Durante todos estos años, siempre pensé que no eras lo suficientemente fuerte para mi hijo. Me equivoqué. Eres más fuerte que yo jamás seré. No sabía si era un cumplido genuino o una manipulación final, pero asentí y salí de la casa. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. Fui a casa y traté de mantener una rutina normal, pero no podía concentrarme en nada. Cada pocos minutos miraba el reloj, contando los minutos hasta las 5 de la tarde. A las 4:30, Alejandro llegó del trabajo más temprano de lo usual. Isabella, algo está pasando. Todo el pueblo está hablando de que mamá va a hacer algún tipo de anuncio en la plaza esta tarde. ¿Sabes algo sobre esto? Sí, lo sé todo sobre esto. Le conté sobre mi confrontación de la mañana, sobre el ultimátum que le había dado a su madre, sobre la confesión pública que estaba a punto de hacer. Alejandro se vio aterrado. Isabella, ¿te das cuenta de lo que esto va a hacerle? Va a ser destruida socialmente. Alejandro, ella se destruyó socialmente cuando decidió fingir su muerte. Yo solo estoy asegurándome de que la verdad salga a la luz antes de que escape de las consecuencias. Pero es mi madre. Y yo soy tu esposa. Durante semanas he sido la villana en esta historia, he sido la mujer que supuestamente chantajeó a tu madre inocente. ¿No crees que merezco que se limpie mi nombre? Podía ver la lucha interna en sus ojos. Era el momento de la verdad para nuestro matrimonio,
Elegiría defender a su esposa o proteger a su madre. Tienes razón, dijo finalmente. Mamá creó esta situación. Ahora tiene que enfrentar las consecuencias. A las 4:50, caminamos juntos hacia la plaza central. Ya había una multitud reunida. La noticia de que doña Remedios iba a hacer un anuncio importante se había extendido rápidamente por el pueblo. Doña Remedios ya estaba ahí, parada en los escalones de la iglesia que daban a la plaza. Se veía pequeña y frágil, muy diferente de la mujer formidable que había conocido durante 3 años. Rosa estaba a su lado, llorando silenciosamente. La tía Carmen y otros familiares se habían congregado cerca, todos con expresiones de apoyo mixto con confusión sobre lo que estaba a punto de pasar. El padre Martínez también estaba presente, evidentemente sin saber completamente qué esperar, pero listo para ofrecer apoyo espiritual si era necesario. A las 5 en punto exactamente, doña Remedios levantó la voz. Vecinos, amigos, familia. Los he reunido aquí esta tarde porque necesito decirles algo muy importante. Algo que debería haber dicho hace semanas. La plaza se quedó en silencio absoluto. Podías escuchar una aguja caer. Hace 3 semanas, ustedes fueron testigos de lo que creían que era un milagro. Me vieron levantarme de mi ataúd, aparentemente regresando de la muerte. Murmullos comenzaron a surgir de la multitud, pero ella levantó la mano para silenciarlos. No fue un milagro. Fue una farsa que yo orquesté. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, gradualmente, comenzaron las exclamaciones de shock, incredulidad, confusión. «Fingí mi muerte», continuó con voz más fuerte, «con la ayuda de mi primo el doctor Ramírez, mi hija Rosa, mi hermana Carmen y otros miembros de la familia». «¿Por qué?», gritó alguien desde la multitud. «¿Por qué haría algo así?». «Porque quería deshacerme de mi nuera, Isabella. Nunca la acepté como la esposa de mi hijo, y pensé que si fingía mi muerte, podría exponerla como la mujer falsa y calculadora que creía que era». Los murmullos se volvieron más fuertes, más agitados. Podía ver caras de shock, de decepción, de ira dirigiéndose hacia doña Remedios. «Mi plan era simple», continuó. «Fingiría mi muerte, observaría cómo reaccionaba Isabella durante el periodo de luto, y luego usaría lo que descubriera para destruir su matrimonio con mi hijo». «¡Eso es horrible!», gritó una mujer desde la multitud. «Sí, lo fue», admitió doña Remedios. «Fue horrible, fue cruel, y fue completamente injusto hacia Isabella, que no había hecho nada malo excepto amar a mi hijo y tratar de ser parte de nuestra familia». Miré alrededor de la multitud y vi cómo las expresiones cambiaban gradualmente. La gente que había estado susurrando sobre mí durante semanas ahora miraban con nuevos ojos, comenzando a entender que habían sido parte de una injusticia perpetrada contra mí. Isabella descubrió mi plan, continuó doña Remedios. Investigó, reunió evidencia, y me confrontó con la verdad. Cuando me pidió que confesara públicamente lo que había hecho, traté de chantajearla para que se culpara a sí misma por pensamientos privados que había escrito en un momento de frustración. «¡Vergüenza!», gritó alguien. «Vergüenza en usted, doña Remedios». «Tienen razón en sentir vergüenza hacia mí», dijo. «He traicionado la confianza de esta comunidad. He usado su fe y su compasión para perpetrar un engaño cruel. Y he tratado de destruir la vida de una mujer inocente porque mi propio orgullo no me permitía aceptar que mi hijo había elegido una esposa maravillosa». Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora, pero continuó hablando. «Isabella Herrera es una mujer buena, honesta y fuerte. Es una esposa amorosa y una nuera que mereció mucho mejor de lo que recibió de mí. Las cosas que han estado escuchando sobre ella durante estas semanas son todas mentiras basadas en mi engaño inicial». Se volvió para mirarme directamente. «Isabella, delante de todo el pueblo, te pido perdón. Te pido perdón por los 3 años de hostilidad injustificada. Te pido perdón por la conspiración que orquesté contra ti. Y te pido perdón por hacer que cargaras con la culpa por mis propias acciones». La plaza estaba completamente silenciosa ahora. Todas las miradas se dirigían entre doña Remedios y yo.
Me acerqué a ella lentamente. Cuando estuve lo suficientemente cerca para que solo ella pudiera escucharme, susurré: «Gracias por hacer lo correcto». Luego, lo suficientemente fuerte para que todo el pueblo pudiera escuchar, dije: «Acepto sus disculpas, doña Remedios. Y le deseo paz en su nueva vida en Guadalajara». Se volvió de nuevo hacia la multitud. «Mañana me iré de este pueblo. No porque Isabella me esté forzando a irme, sino porque no puedo enfrentar diariamente el recuerdo de lo que hice. Espero que con el tiempo puedan perdonarme, pero entiendo si no pueden. En cuanto a Isabella y Alejandro», continuó, «les pido que los traten con el respeto y el amor que siempre merecieron. Que los apoyen en su matrimonio y que olviden las mentiras que han escuchado sobre Isabella en las últimas semanas». Doña Remedios bajó de los escalones de la iglesia y caminó directamente hacia mí. Frente a todo el pueblo, me tomó las manos. «Perdóname», susurró. «Ya la perdoné», respondí, y me sorprendí de descubrir que era verdad. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, con grupos de personas hablando intensamente sobre lo que acababan de presenciar. Varias mujeres se acercaron a mí para pedir disculpas por los chismes que habían esparcido. «Isabella, no sabíamos la verdad», dijo la señora Morales. «Perdónanos por juzgarte sin conocer todos los hechos». «Por supuesto», respondí. «Todos fuimos víctimas del engaño». Alejandro me tomó de la mano mientras caminábamos de regreso a casa. «Isabella, estoy orgulloso de ti. De la manera en que manejaste todo esto, de la fuerza que mostraste, del perdón que fuiste capaz de dar. ¿No estás enojado conmigo por forzar a tu madre a hacer esa confesión pública? Mamá se forzó a sí misma a hacer esa confesión cuando decidió fingir su muerte. Tú solo te aseguraste de que la verdad saliera a la luz». Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Mi nombre había sido limpiado. La verdad había triunfado. Y había descubierto reservas de fuerza y determinación que nunca había sabido que poseía. Pero sabía que esto era solo el final del primer capítulo de mi nueva vida. Había aprendido que era capaz de luchar por lo que era correcto, de investigar y reunir evidencia, de confrontar a personas poderosas cuando era necesario. Más importante, había aprendido que merecía respeto, honestidad y amor en mis relaciones. Nunca más permitiría que alguien me tratara como una persona de segunda clase. Al día siguiente, doña Remedios se fue a Guadalajara como había prometido. Rosa vino a despedirse, llorando y pidiendo perdón por su papel en la conspiración. «Isabella, espero que algún día puedas perdonarme también». «Ya te perdoné, Rosa. Pero espero que hayas aprendido algo de todo esto». «¿Qué?» «Que la lealtad familiar no justifica lastimar a personas inocentes. Que hacer lo correcto a veces significa ir en contra de las personas que amas». Rosa asintió, claramente habiendo aprendido lecciones valiosas de esta experiencia. Los siguientes meses trajeron una paz que no había experimentado desde que me casé con Alejandro. Sin la influencia manipuladora de doña Remedios, nuestro matrimonio floreció de maneras que nunca había imaginado. Alejandro se volvió más independiente, más capaz de tomar decisiones sin consultar a alguien más primero. Se volvió más protector de mí, más dispuesto a defenderme cuando era necesario. Y yo me volví más segura, más dispuesta a expresar mis opiniones, más cómoda tomando mi lugar como un miembro igual de la familia Herrera. Pero la lección más importante que aprendí fue esta: a veces las personas te ponen a prueba de maneras que nunca esperaste. Y cuando eso pasa, tienes dos opciones: puedes permitir que te definan por su visión limitada de quién eres, o puedes usar la experiencia para descubrir quién realmente puedes ser. Yo elegí la segunda opción. Y esa elección cambió todo. 6 meses después de la confesión pública de doña Remedios, creía que el capítulo más oscuro de mi vida había terminado. Pero una tarde de marzo, cuando el cartero tocó mi puerta con una expresión extraña en su rostro, me di cuenta de que la historia estaba lejos de terminar. «Señora Isabella, llegó esta carta para usted. Es de Guadalajara, pero dice que es de alguien que murió». Tomé el sobre con manos temblorosas. La letra era inconfundible,
era de doña Remedios. Pero el matasellos era de hace una semana, y el cartero tenía razón en parecer confundido. Esperé hasta que Alejandro regresara del trabajo para abrir la carta. Necesitaba su apoyo para enfrentar cualquier cosa que su madre hubiera decidido decirnos desde su exilio autoimpuesto. Una carta de mamá. Alejandro se veía tan perplejo como yo. Pero no hemos sabido nada de ella desde que se fue. Abrimos el sobre juntos. Adentro había 3 páginas escritas a mano con la letra cuidadosa de doña Remedios, y algo más, una fotografía que no reconocí inmediatamente. Mi querida Isabella y Alejandro, comenzaba la carta. Si están leyendo esto, significa que he muerto. Esta vez de verdad, sin engaños ni manipulaciones. El doctor dice que tengo cáncer avanzado y que me quedan tal vez unas semanas. He decidido no contarles sobre mi enfermedad porque ya les he causado suficiente dolor. Alejandro dejó caer la carta como si quemara. Su rostro se había vuelto pálido como papel. «Está muerta», susurró. «Mi madre está realmente muerta esta vez». Continué leyendo mientras las lágrimas corrían por las mejillas de mi esposo. «Isabella, espero que puedas perdonar una confesión final. Durante estos últimos meses, viviendo con mi hermana y enfrentando mi mortalidad, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre las decisiones que tomé y las mentiras que dije. Hay algo que nunca te conté, algo que cambia todo el contexto de por qué reaccioné tan fuertemente hacia ti desde el principio». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué más podría haber? La fotografía que está en este sobre es de mi primera nuera, Esperanza, que estuvo casada con Alejandro durante 2 años antes de que tú y él se conocieran. Alejandro se levantó bruscamente de la silla. ¿Qué? Mamá, ¿de qué hablas? Nunca estuve casado antes de Isabella. Pero mirando la fotografía, vi algo que me heló la sangre. Una mujer joven, hermosa, de pie junto a un Alejandro más joven en lo que claramente era una ceremonia de boda. La mujer se parecía extraordinariamente a mí, mismo color de cabello, misma estructura facial, misma altura aproximada. «Alejandro», dije suavemente, «necesitas ver esta fotografía». Cuando se la mostré, el color desapareció completamente de su rostro. Sus piernas parecieron fallarle y se sentó pesadamente. «Eso es imposible. Yo recordaría haber estado casado antes». Continué leyendo la carta con voz temblorosa. Alejandro tenía 22 años cuando se casó con Esperanza. Estuvieron casados durante 2 años maravillosos. Ella era una mujer dulce, amorosa, y yo la adoraba como a la hija que nunca tuve. Esperanza murió en un accidente automovilístico camino a visitarme para mi cumpleaños número 60. Alejandro estaba manejando. Sobrevivió con heridas menores, pero el trauma psicológico fue devastador. Pasó meses en un estado catatónico. No podía recordar el accidente, no podía recordar a Esperanza, no podía recordar nada de los 2 años de su matrimonio. Alejandro me miraba con ojos llenos de terror y confusión. «Isabella, yo no recuerdo nada de esto. Nada. Los doctores dijeron que era un mecanismo de defensa», continuaba la carta. Su mente había bloqueado los recuerdos para protegerlo del dolor de la pérdida. Dijeron que era posible que nunca los recuperara. Durante 3 años después del accidente, Alejandro fue una sombra de sí mismo. No trabajaba, no socializaba, apenas hablaba. Y entonces te conoció, Isabella. La primera vez que te llevó a casa, casi me desmayo. No solo te parecías físicamente a Esperanza, tenías los mismos gestos, la misma manera de inclinar la cabeza cuando pensabas, la misma risa suave. Mi mente corrió, recordando todos los momentos extraños durante mis 3 años de matrimonio. Las veces que Alejandro me miraba con expresión confundida, como si estuviera viendo un fantasma. Las veces que comenzaba a decir un nombre diferente pero se corregía rápidamente. Los comentarios sobre cómo ciertos lugares le parecían familiares aunque juraba que nunca había estado ahí antes. Al principio pensé que era una coincidencia terrible, continuaba doña Remedios. Pero conforme pasaron los meses, comencé a notar que Alejandro estaba recuperando algunos de sus recuerdos perdidos.
Comenzó a sonreír de nuevo, a mostrar interés en la vida. Era como si tú fueras un puente de regreso a la persona que había sido antes de la tragedia. Pero también comencé a darme cuenta de algo aterrador. Alejandro no se había enamorado de ti por quien eras. Se había enamorado de ti porque inconscientemente recordabas a la esposa que había perdido. Alejandro estaba temblando ahora. Isabella, esto no puede ser verdad. Mi amor por ti es real. Es genuino. Sigue leyendo, le dije, aunque no estaba segura de querer conocer el resto. Durante nuestro compromiso y los primeros años de matrimonio, observé cómo Alejandro te trataba exactamente como había tratado a Esperanza. Las mismas expresiones de afecto, los mismos regalos en las mismas fechas, incluso las mismas conversaciones palabra por palabra. Mi hostilidad hacia ti no vino de pensar que no eras lo suficientemente buena para mi hijo, Isabella. Vino de saber que mi hijo te estaba amando como un sustituto de la esposa muerta que no podía recordar conscientemente. Las palabras me golpearon como una avalancha. Todo comenzó a tener sentido de una manera horrible y retorcida. ¿Por qué doña Remedios había sido tan cruel conmigo desde el principio? ¿Por qué había estado tan desesperada por deshacerse de mí? ¿Por qué había considerado que nuestro matrimonio era una farsa? Pensé que si te exponía como diferente de Esperanza, si forzaba a Alejandro a ver que eras una persona separada con defectos y motivaciones propias, tal vez él despertaría del trance en el que había estado viviendo contigo. Pero mi plan funcionó demasiado bien. No solo expuse diferencias entre tú y Esperanza, también revelé qué clase de mujer eras realmente. Y me di cuenta, demasiado tarde, de que eras exactamente la clase de mujer fuerte e independiente que Alejandro necesitaba. No como un sustituto de Esperanza, sino como Isabella. Mi plan para destruir tu matrimonio me mostró que tu matrimonio era lo mejor que le había pasado a Alejandro desde la muerte de Esperanza. No porque fueras un reemplazo para ella, sino porque eras lo suficientemente fuerte para sacarlo completamente de su dolor pasado y ayudarlo a crear una nueva vida. Dejé de leer por un momento, necesitando procesar lo que había aprendido. Alejandro me miraba con ojos llenos de lágrimas. Isabella, ¿qué significa esto para nosotros? Si mi amor por ti comenzó porque me recordabas a otra persona. Significa, dije lentamente, que necesitamos descubrir si tu amor por mí ha evolucionado más allá de eso. Terminé de leer la carta. Isabella, te escribo esto no para causar más dolor en tu matrimonio, sino para darte la información completa sobre la situación en la que te encuentras. Mereces saber la verdad completa sobre por qué reaccioné como lo hice, y Alejandro merece la oportunidad de decidir conscientemente si quiere seguir casado contigo como Isabella, no como un sustituto de Esperanza. En el sobre también encontrarás la dirección del doctor Méndez en la Ciudad de México. Él trató a Alejandro después del accidente y tiene todos los registros médicos. Si deciden buscar ayuda para recuperar sus recuerdos perdidos, él puede ayudarlos. Isabella, durante estos últimos meses he pensado mucho en la mujer fuerte que demostraste ser. Esperanza era dulce y gentil, pero nunca habría tenido la fortaleza para luchar como tú luchaste. En muchas maneras, eres exactamente lo que Alejandro necesita para sanar completamente del trauma de su pasado. Por favor, perdóname por no haberte dado toda la información desde el principio. Si lo hubiera hecho, tal vez podríamos haber evitado tanto dolor. Con amor y arrepentimiento profundo, Remedios Herrera. P.D. Alejandro, tu primer matrimonio fue hermoso. Esperanza te amó con todo su corazón, y tú la amaste de la misma manera. No tengas miedo de recordar esa felicidad. No disminuye lo que tienes con Isabella, solo te hace más completo como persona. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro y yo nos quedamos sentados en nuestra sala, procesando información que cambiaba completamente nuestra comprensión de nuestro matrimonio y nuestra historia familiar. Isabella, dijo finalmente, necesito saber. ¿Qué piensas de todo esto? Anistli, no sé qué pensar. Parte de mí está furiosa de que tu madre nos ocultara información tan importante. Parte de mí está herida de saber que nuestro amor comenzó porque me parecía a otra persona.
Y parte de mí está asustada de lo que esto significa para nuestro futuro. Pero también hay otra parte de mí, continué, que entiende finalmente por qué tu madre reaccionó como lo hizo. No excusa lo que hizo, pero al menos ahora tiene sentido. Alejandro tomó mis manos. Isabella, necesito que sepas algo. Sin importar cómo comenzó nuestro matrimonio, sin importar por qué me atraje inicialmente hacia ti, lo que siento por ti ahora es completamente separado de cualquier recuerdo perdido o similitud con otra persona. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque la mujer de la que me enamoré durante los últimos 6 meses, la mujer que luchó contra mi madre, que investigó la conspiración, que se puso de pie y exigió la verdad, esa mujer es completamente tuya, Isabella. Esa fortaleza, esa determinación, esa capacidad de luchar por lo que es correcto, no se parece a nada que pudiera haber conocido antes. Sus palabras me tocaron profundamente, pero sabía que necesitábamos más que palabras para navegar esta situación. Alejandro, creo que necesitamos ayuda profesional para manejar esto. Deberíamos contactar al doctor Méndez. ¿Estás segura? Recuperar esos recuerdos podría ser muy doloroso. Y podría cambiar cómo me siento sobre muchas cosas. Estoy segura. Porque si vamos a seguir casados, quiero que sea con la persona completa que eres, no solo con la parte de ti que recuerdas. Y quiero saber que me amas por quien soy realmente, no como un eco de alguien más. 3 semanas después, estábamos sentados en el consultorio del doctor Méndez en la Ciudad de México. Era un hombre mayor, de cabello canoso, con ojos gentiles pero penetrantes. Señor Herrera, dijo después de revisar los archivos médicos, su caso fue uno de los más severos de amnesia traumática que he tratado. El hecho de que haya bloqueado completamente 2 años de recuerdos indica un trauma psicológico extremo. ¿Es posible recuperar esos recuerdos? Es posible, pero no sin riesgos. Recuperar recuerdos traumáticos puede ser muy perturbador. Puede cambiar su perspectiva sobre muchas cosas, incluyendo relaciones actuales. Miré a Alejandro. ¿Quieres intentarlo? Solo si tú estás dispuesta a apoyarme durante el proceso, sin importar lo que descubramos. Estoy dispuesta. Los siguientes meses fueron los más desafiantes de nuestro matrimonio. A través de terapia intensiva e hipnosis, Alejandro comenzó lentamente a recuperar recuerdos de su primer matrimonio. Y con cada recuerdo recuperado, aprendí más sobre la persona que había sido antes del trauma. Alejandro había sido más joven, más inocente, menos formado como persona cuando se casó con Esperanza. Su amor por ella había sido genuino pero simple, el amor de un joven que nunca había experimentado pérdida real. Su amor por mí, descubrimos, era algo completamente diferente. Era el amor de un hombre que había conocido el dolor, que había perdido todo y había encontrado la manera de reconstruir su vida. Era más complejo, más profundo, forjado a través de experiencias compartidas y desafíos superados juntos. Isabella, me dijo una noche después de una sesión particularmente intensa, recordar mi primer matrimonio no ha disminuido lo que siento por ti. Si algo, me ha ayudado a darme cuenta de cuánto más maduro y completo es nuestro amor. ¿No extrañas a Esperanza? La extraño. Y siempre la extrañaré. Fue mi primer amor y una parte importante de quien soy. Pero tú eres mi presente y mi futuro, Isabella. Y ahora que puedo recordar ambas relaciones claramente, puedo decirte con certeza que son completamente diferentes. El proceso de recuperación de la memoria tomó casi 1 año completo. Durante ese tiempo, nuestro matrimonio se deepenó de maneras que nunca habría imaginado. Enfrentar juntos este desafío nos mostró que éramos capaces de navegar incluso las situaciones más complicadas. También aprendí cosas sobre mí misma que nunca había sabido. Aprendí que era lo suficientemente fuerte para apoyar a mi esposo durante su proceso de sanación emocional, incluso cuando significaba escucharlo hablar con cariño sobre otra mujer. Aprendí que mi amor por Alejandro era lo suficientemente seguro para sobrevivir conocer sobre su pasado amoroso. Y más importante, aprendí que nuestra relación se había convertido en algo único e irreemplazable,
construido sobre una fundación de desafíos superados juntos. Un año después de recibir la última carta de doña Remedios, visitamos su tumba en Guadalajara. Llevamos flores frescas y una carta que habíamos escrito juntos. Doña Remedios había escrito: gracias por finalmente darnos toda la verdad. Gracias por confiar en que nuestro matrimonio era lo suficientemente fuerte para manejar incluso esta revelación final. Esperanza siempre será parte de la historia de Alejandro, y estamos en paz con eso. Pero Isabella y Alejandro están escribiendo su propia historia ahora, una historia forjada en la honestidad, el perdón y el amor que ha sido probado en las circunstancias más difíciles. Descanse en paz, sabiendo que su último acto de honestidad nos ayudó a construir un matrimonio aún más fuerte. Mientras caminábamos de regreso del cementerio, tomados de la mano, reflexioné sobre el viaje extraordinario que habíamos compartido. Habíamos comenzado como un matrimonio construido posiblemente sobre una ilusión. Pero a través de la manipulación, la conspiración, la confrontación y finalmente la completa honestidad, habíamos creado algo real, algo auténtico, algo que era completamente nuestro. La última prueba de doña Remedios, su confesión póstuma, había sido tal vez la más difícil de todas. Pero también había sido la que finalmente nos liberó para amar con conocimiento completo y elección consciente. Isabella, dijo Alejandro mientras subíamos al autobús de regreso a nuestro pueblo, ¿alguna vez te arrepientes de haberte casado conmigo? ¿De todo lo que has tenido que pasar? Nunca, respondí sin hesitación, porque todo lo que hemos pasado nos ha convertido en las personas que somos ahora. Y me gusta quienes somos juntos. Tenía razón. Éramos más fuertes, más honestos, más compasivos y más profundamente enamorados que lo que habríamos sido si hubiéramos tenido un matrimonio fácil. Las pruebas que habíamos enfrentado no habían destruido nuestro matrimonio. Lo habían fortalecido de maneras que nunca habríamos imaginado posibles. 10 años después de que doña Remedios fingiera su muerte, me encuentro sentada en el mismo patio donde una vez planifiqué mi venganza, pero esta vez observando a mis propios hijos jugar bajo el sol de la tarde. Diego tiene 8 años y María tiene 6, exactamente las edades que tenían Miguel y Carmen en la historia de Esperanza Morales que me inspiró tanto. Sí, mis queridos oyentes, ustedes recordarán que al principio de esta historia mencioné que me llamo Isabella Herrera y que tengo 55 años. Pero hay una conexión entre mi historia y la de esa mujer valiente de Michoacán que encontré la nota amenazante en la Biblia de su esposo. Cuando Alejandro y yo decidimos mudarnos de nuestro pueblo después de toda la experiencia con su madre, elegimos establecernos en una pequeña ciudad cerca de donde Esperanza Morales había construido su imperio de costura después de escapar de su esposo criminal. Habíamos leído su historia en un periódico regional, y algo sobre su fuerza y determinación resonó profundamente conmigo. Un día, hace 5 años, estaba comprando telas en el mercado central cuando una señora mayor se acercó a mí. Disculpe, joven, pero no puedo evitar notar que maneja las telas exactamente como lo hacía mi antigua socia comercial. ¿Conoce usted a Esperanza Morales? Mi corazón se aceleró. ¿Es usted Luisa? La amiga de la capital que la ayudó cuando se mudó. Exactamente. ¿Cómo sabe eso? Le conté sobre cómo la historia de Esperanza había inspirado mi propia lucha contra la manipulación familiar. Luisa me miró con ojos llenos de lágrimas. Esperanza murió hace 3 años, me dijo suavemente. Pero antes de morir, me pidió que encontrara maneras de ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares. Dijo que su historia necesitaba seguir viviendo para inspirar a otras. Fue así como me involucré con la Fundación Esperanza Morales, una organización que Esperanza había establecido para ayudar a mujeres que enfrentaban manipulación familiar, abuso psicológico y situaciones donde necesitaban encontrar su propia fuerza interior. Durante los últimos 5 años, he trabajado como consejera voluntaria, ayudando a mujeres que se encuentran en situaciones similares a las que Esperanza y yo enfrentamos. He aprendido que nuestras historias no son únicas. Hay miles de mujeres que luchan contra la manipulación, el control y los intentos de destruir su autoestima. Pero también he aprendido algo hermoso.
Cuando compartes tu historia de supervivencia, se convierte en una semilla de esperanza para otras personas. Hace 2 años, una joven llamada Carmen llegó a nuestro centro. Su suegra había comenzado una campaña sistemática para convencer a su esposo de que Carmen era una mala madre y una esposa inadecuada. La mujer mayor inventaba situaciones, malinterpretaba conversaciones y gradualmente había logrado que su hijo dudara del amor y la competencia de su esposa. Isabella, me dijo Carmen con lágrimas en los ojos, no sé cómo luchar contra esto. Se siente tan abrumador. Carmen, le respondí, te voy a contar una historia sobre una mujer que fingió su propia muerte para destruir el matrimonio de su nuera. Y te voy a contar cómo esa nuera encontró la fuerza para luchar de vuelta. Le conté mi historia completa. Cada detalle de la conspiración, cada momento de duda, cada decisión difícil. Pero también le conté sobre el crecimiento, la fuerza descubierta y el amor que se profundizó a través de las pruebas. 6 meses después, Carmen había confrontado exitosamente a su suegra manipuladora y había fortalecido su matrimonio. Su esposo, como Alejandro, había aprendido a poner los límites apropiados con su madre. Su historia me dio el valor para luchar, me dijo. Si usted pudo sobrevivir a algo tan extremo, yo podía manejar mi situación. Esa conversación me hizo entender el poder real de compartir nuestras experiencias de supervivencia. Nuestro dolor se convierte en el faro de esperanza de otra persona. Durante estos años, también he mantenido correspondencia regular con Rosa, quien siguió viviendo en nuestro pueblo original. Ella se casó con un hombre maravilloso que la ayudó a sanar del trauma de haber participado en la conspiración de su madre. Isabella, me escribió en su última carta, he estado contando nuestra historia a mis amigas aquí en el pueblo. No puedes imaginar cuántas mujeres se identifican con partes de lo que viviste. Una amiga me dijo que tu ejemplo la inspiró a confrontar a su esposo sobre el comportamiento controlador de su madre. Otra me contó que después de escuchar lo que pasaste, encontró el valor para pedir ayuda profesional para lidiar con la manipulación emocional en su propia familia. Estas cartas me hicieron darme cuenta de que mi historia tenía el poder de inspirar y ayudar a más personas de las que había imaginado. Fue entonces cuando decidí comenzar a compartir mi experiencia de manera más pública. Primero en grupos pequeños de mujeres, luego en talleres comunitarios y finalmente a través de plataformas en línea donde podía alcanzar a más personas. Cada vez que cuento la historia de cómo Doña Remedios fingió su muerte, veo reconocimiento en los ojos de otras mujeres. Tal vez no han enfrentado algo tan extremo, pero han enfrentado manipulación, gaslighting, intentos de controlar sus matrimonios y campañas para hacerlas dudar de su propia realidad. Lo más importante que aprendí, siempre les digo, es que cuando alguien trata de hacerte dudar de tu realidad, esa es la señal más clara de que necesitas confiar en tus instintos y luchar por la verdad. El mes pasado, recibí un mensaje de una mujer en Colombia que había visto mi historia en YouTube. Isabella, escribió, mi suegra no fingió su muerte, pero sí fingió una enfermedad grave para manipular emociones familiares y hacerme parecer insensible. Su historia me ayudó a entender que no estoy loca, que reconocer la manipulación no me convierte en una mala persona. Mensajes como este me recuerdan por qué es importante seguir compartiendo estas experiencias difíciles. Alejandro, quien ahora trabaja como terapeuta especializado en trauma familiar, me apoya completamente en este trabajo. Tu historia se convirtió en nuestro propósito, me dice. Todo lo que pasamos nos preparó para ayudar a otras familias que enfrentan desafíos similares. Nuestros hijos, Diego y María, han crecido escuchando versiones apropiadas para su edad de nuestra historia familiar. Saben que su abuela paterna cometió errores graves, pero que también pidió perdón antes de morir. Saben que los conflictos familiares pueden ser superados cuando todas las partes están dispuestas a ser honestas y a buscar sanación. Mami, me preguntó María hace unas semanas, ¿por qué la abuela Remedios hizo cosas tan malas? Porque tenía miedo, mi amor, le expliqué. A veces cuando las personas tienen mucho miedo de perder a alguien que aman, toman decisiones muy malas. Pero eso no excusa las decisiones malas, solo nos ayuda a entenderlas.
¿Y por qué tú no te rendiste? Porque aprendí que cuando sabes que algo está mal, tienes la responsabilidad de luchar por lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Estas conversaciones con mis hijos me recuerdan que nuestras experiencias no solo nos cambian a nosotros, también moldean la próxima generación. Diego, que es muy observador, me sorprendió el otro día con una pregunta profunda. Mamá, si la abuela Remedios no hubiera hecho todas esas cosas malas, ¿serías la misma persona que eres ahora? Su pregunta me hizo reflexionar profundamente. La verdad es que no sería la misma persona. La conspiración de doña Remedios me forzó a descubrir reservas de fuerza que no sabía que tenía. Me enseñó a investigar, a confrontar, a luchar por la justicia. Me mostró que era capaz de perdonar incluso las traiciones más profundas. Más importante, me enseñó que el amor verdadero no solo sobrevive las pruebas más difíciles, se fortalece a través de ellas. No, mi amor, le respondí a Diego. No sería la misma persona. Y aunque no le desearía a nadie pasar por lo que pasamos tu papá y yo, estoy agradecida por la mujer fuerte en la que me convertí. Esta mañana recibí una invitación para hablar en una conferencia nacional sobre abuso psicológico familiar. Mi historia será una de las presentaciones principales. Isabella, decía la carta, su experiencia representa un caso de estudio poderoso sobre cómo la manipulación familiar puede escalar a niveles extremos, pero también sobre cómo la determinación individual puede triunfar sobre sistemas familiares tóxicos. Mientras preparaba mi presentación para la conferencia, reflexioné sobre todo lo que había aprendido durante estos años de compartir mi historia. He aprendido que la manipulación familiar toma muchas formas, pero siempre incluye elementos comunes: hacer que la víctima dude de su realidad, aislarla del apoyo, crear narrativas falsas sobre su carácter y usar el amor y la lealtad familiar como armas. He aprendido que la fuerza para luchar contra la manipulación a menudo viene de lugares que no esperamos. En mi caso, vino de la ira justa ante la injusticia, del amor profundo por mi matrimonio y de la negativa a permitir que alguien más definiera mi realidad. He aprendido que el perdón es posible incluso en las circunstancias más extremas, pero que el perdón no requiere olvidar o minimizar lo que pasó. Podemos perdonar y aún mantener límites apropiados. Y más importante, he aprendido que nuestras historias de supervivencia se convierten en herramientas de sanación para otras personas cuando las compartimos con honestidad y vulnerabilidad. Anoche, Alejandro y yo estábamos sentados en nuestro patio, viendo a nuestros hijos jugar bajo las estrellas. ¿Te arrepientes de algo?, le pregunté, una pregunta que nos hacemos el uno al otro cada año en el aniversario de la confesión pública de su madre. Me arrepiento de no haber defendido mejor desde el principio, dijo. Me arrepiento de haber permitido que el condicionamiento de toda una vida me cegara ante lo que mi madre estaba haciendo. ¿Pero te arrepientes de haberte casado conmigo? Jamás, ni por un segundo, ni siquiera sabiendo todo lo que tendríamos que enfrentar. Yo tampoco me arrepiento, le dije, porque todo lo que enfrentamos nos convirtió en las personas que necesitábamos ser, no solo para nosotros mismos, sino para nuestros hijos y para todas las familias que hemos podido ayudar. Esta noche, mientras escribo estas palabras finales de nuestra historia, pienso en todas las mujeres que están enfrentando sus propias versiones de manipulación y control familiar. Si estás escuchando esta historia y reconoces elementos de tu propia situación, quiero que sepas esto. Tu realidad es válida. Si algo se siente manipulativo o incorrecto, probablemente lo es. No necesitas la validación de otros para confiar en tus propios instintos. Tienes más fuerza de la que crees. Cuando la situación lo requiera, descubrirás reservas de coraje y determinación que no sabías que poseías. No estás sola. Hay miles de mujeres que han enfrentado situaciones similares y han encontrado maneras de salir adelante. Busca apoyo, cuenta tu historia, conecta con otras personas que entiendan. El amor verdadero sobrevive la verdad. Si tu matrimonio no puede soportar la honestidad completa sobre la manipulación familiar, entonces tal vez no era el matrimonio que pensabas que era. Pero si puedes sobrevivir la verdad, saldrá más fuerte del otro lado. Y finalmente, tu historia importa.
Las experiencias por las que has pasado, los desafíos que has superado, la fuerza que has desarrollado, todo eso puede convertirse en esperanza e inspiración para otras mujeres que necesitan saber que es posible sobrevivir y prosperar. La conspiración de Doña Remedios cambió mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Me convirtió en una mujer más fuerte, un matrimonio más profundo, una madre más sabia y una defensora de otras mujeres que enfrentan desafíos similares. Su intento de destruir mi vida se convirtió en el catalizador que me ayudó a descubrir mi propósito verdadero. Y por eso, extrañamente, estoy agradecida. No agradecida por el dolor, la manipulación o el trauma, pero agradecida por la mujer en la que me convertí como resultado de enfrentarlo todo y superarlo. Si Doña Remedios pudiera verme ahora, usando su historia como inspiración para ayudar a otras mujeres, creo que entendería finalmente que su plan falló completamente. No me destruyó, me transformó. Y esa transformación continúa cada día, cada historia que comparto, cada mujer que encuentra valor en mi experiencia para luchar por su propia verdad. Queridos oyentes, esta es la historia completa de cómo mi suegra fingió su muerte para destruir mi matrimonio, y cómo descubrir su conspiración me convirtió en la mujer que estaba destinada a ser. Si esta historia tocó algo en ustedes, si reconocieron elementos de sus propias vidas familiares, si encontraron inspiración para sus propias batallas, entonces el propósito de compartirlas se ha cumplido. Recuerden siempre, ustedes son más fuertes de lo que creen, merecen amor y respeto en sus relaciones, y su historia de supervivencia puede convertirse en la esperanza de alguien más. Hasta la próxima vez. Esta es Isabella Herrera recordándoles que la verdad siempre vale la pena luchar por ella. Y por favor, si esta historia los ayudó de alguna manera, compártanla con alguien que pueda necesitar escucharla. Juntos podemos crear una red de apoyo para mujeres que enfrentan manipulación familiar. Nunca subestimen el poder de una mujer que ha decidido luchar por su verdad. Gracias por escuchar mi historia. Que encuentren fuerza, amor y paz en sus propios viajes. Nos vemos en nuestra próxima historia. Adiós.